Regresamos a Punto y Contrapunto. La semana pasada, el senador Ricardo Monreal dijo que antes del 15 de diciembre, la Cámara Alta iba a discutir y votar iniciativas pendientes como la ley del uso adulto de cannabis o la prohibición del matrimonio infantil. La fecha llegó, concluyeron las sesiones y no se cumplió. Monreal dijo que será hasta febrero, en sus palabras, que no se puede apresurar a las y los legisladores a aprobar leyes que no han leído. Veamos en contexto. Aunque la semana pasada legisladoras y legisladores de la Junta de Coordinación Política del Senado se comprometieron a discutir iniciativas pendientes como la regulación del cannabis y la prohibición del matrimonio infantil, el primer periodo de sesiones de la 65 legislatura concluyó sin que lo hicieran. El 6 de diciembre, el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, dijo que antes del 15 se votarían estas propuestas, pero ayer dijo que será hasta febrero cuando inicie el nuevo periodo ordinario. Según el legislador, no se puede apresurar a las y los senadores para que aprueben leyes que no han leído o que están debidamente consensuadas. Desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al legislativo regular el consumo adulto de cannabis, pero luego de 3 prórrogas y solicitud de una cuarta que fue negada, no se ha conseguido la aprobación de esta ley. La iniciativa a discutir busca que se permita el consumo de cannabis a partir de los 18 años. Sin embargo, no despenaliza la posesión. Se prevén multas de hasta 10,000 pesos a quien porte entre 28 y 200 gramos de cannabis y entre 10 meses a 3 años de prisión por posesión simple de entre 200 y 28 kilos. Esta iniciativa propone crear una nueva Comisión Nacional de Adicciones para regular las licencias de uso de cannabis y llevar a cabo campañas de concientización. El Pleno del Senado sí aprobó en lo particular la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en la última sesión del año se votó a los integrantes de la Comisión Permanente para el siguiente periodo ordinario, la creación de Ley Federal de Fomento a la Cocina Mexicana, la declaración del 7 de marzo como Día Nacional del Huipil y del 24 de abril como Día de la Música Tradicional Mexicana. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche, ahora empiezo contigo, Alejandro. Lo discutimos aquí la semana pasada. Teníamos la esperanza, de acuerdo a lo que dijo el senador Ricardo Monreal, de que se discutiera sobre todo el tema de la regulación de la cannabis y pues no se cumplió. ¿Qué decir sobre lo que estamos viendo ahora tras concluir este periodo ordinario de sesiones en el Senado? Tu balance sobre esto y desde luego que ahora se va a extender la omisión del legislativo sobre este tema de la cannabis. Bueno, han dicho tantas veces, ahí viene el lobo, que cuando finalmente llegue ya nadie les va a creer. Evidentemente es claro que el tema de la regulación del cannabis no es una prioridad para este Senado. Hay veces se decía que no se podía aprobar con esas imperfecciones y deficiencias en la técnica jurídica y ese fue el pretexto para irlo corriendo. Pero bueno, habría que preguntarse cuántas leyes que sí eran prioritarias que tenían también altos índices de deficiencia jurídica si fueron aprobadas por el hecho de que eran prioritarias políticamente. Entonces, bueno, es claro que no es una prioridad, pero bueno, ahora sí a ver si para el próximo periodo legislativo ya corrigen esta omisión, porque están en falta, de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Yo sí le sigo viendo muchos problemas, creo que cualquiera, sea cual sea el resultado va a ser un avance, es el principio, no el fin de la etapa de regulación de la cannabis, pero me parece que sí queda mucho a deber, que es una iniciativa aún timorata, que no quiere ir a fondo en el pleno respeto de los derechos humanos, de legislar con perspectiva de derechos humanos, principalmente por lo que decía la cápsula, porque finalmente no se saca del Código Penal el tema de portación de marihuana, sino más bien te metes en un debate de cuántos gramos son sancionados, a partir de cuántos gramos es sancionado y cuánto es permitido, y entonces pues te metes en debates absurdos que vamos a tener ahí a la tira, a la policía con una basculita, midiendo si son 27.8 gramos que es permitido, o 28 gramos que ya amerita multa, o más de 300 gramos que ya incluso ameritaría prisión. Entonces en ese sentido creo que queda mucho a deber. Luego lo que comentaba el senador Monreal de no se puede obligar a aprobar leyes que no han leído los senadores, más bien habría que preguntarse cuántas de las que han aprobado han sido leídas por todos los senadores, porque además hay que ser sincero, es prácticamente imposible que todos los senadores lean todas las leyes, por eso hay una especialización en la división del trabajo parlamentario y por eso hay comisiones y por eso hay bancadas para que se organice el trabajo legislativo. Pili, finalmente, con esto que dice, me quedo con esto último que dice Alejandro, dice el senador Ricardo Monreal que no se pueden apresurar los senadores a votar, pero pues ya llevan 3 años en omisión, no es una cosa
nada más de este periodo ordinario de sesiones sobre el tema de la cannabis. ¿Y qué balance haces tú también sobre este periodo de sesiones en el Senado? Creo que en realidad el Poder Legislativo siempre nos queda de ver a los ciudadanos. Hay muchas iniciativas en la congeladora que simplemente se quedan ahí y pasan incluso años sin que nadie les dé seguimiento. Afortunadamente el Senado logró sacar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que era una ley que a mí me interesaba mucho que saliera, de la que ya habíamos platicado en el otro programa, la cual ya llevaba mucho tiempo esperando y era de suma importancia para la protección de la vida de quienes circulan por las carreteras y las calles de nuestro país. Bueno, y me parece que la última sesión del Senado refleja una triste realidad del Poder Legislativo en México. Se utilizó para anunciar candidaturas, echarle porras al presidente, externar agravios y ofensas, en fin, estuvo plagada de descalificaciones y fue, creo yo, bastante grotesca. Y en efecto, quedan pendientes dos iniciativas muy importantes, la que regula el consumo del cannabis y otra sobre el matrimonio infantil y otros asuntos que quedan pendientes en la agenda a la espera de que se retomen el próximo periodo ordinario en febrero. Creo que el senador Monreal tiene razón al afirmar que no se puede apresurar a los legisladores a aprobar las leyes que no han leído, pero sí hemos visto cómo cuando les truenan los dedos desde Palacio Nacional son muy diligentes para aprobar lo que les manden, lo que significa que cuando se quiere se puede. Pero pues ni hablar, sí. Eso es lo que hay. Ahora hay que esperar el próximo periodo para que se retomen los asuntos pendientes y ver si realmente hay un compromiso de sacarlos adelante al fin. Martín, otro periodo de sesiones sin regulación de la cannabis. ¿Qué destacas tú de este periodo ordinario de sesiones? Y también, ¿qué esperar ahora? Pues se van algunos legisladores o la mayoría de vacaciones y se queda una comisión permanente. Por cierto, el cierre de este periodo fue con confrontación por cómo se iba a integrar esta comisión permanente. ¿Qué decir al respecto? No, yo creo que el balance es muy negativo. Lo que estamos viendo no es a una mayoría ejercer el poder, sino a una mayoría someter a una minoría, ¿no? Y eso es una gran diferencia en un régimen que se califica de democrático o no. Es como trata la mayoría a la minoría. Yo creo que hay dos episodios que pintan muy bien, ¿no? El escenario que estamos viviendo antidemocrático. Uno, la discusión del presupuesto, donde hubo 1.994 reservas y no aceptaron ni una sola, ¿no? El bloque mayoritario, el bloque oficialista, entre loas al presidente, entre gritos, etcétera. La verdad es que la Cámara de Diputados, sobre todo el Congreso, pero la Cámara se ha reducido a ser una mera oficialía de partes de la voluntad presidencial. Entonces ahí los diputados oficialistas han echado por la borda lo que representan, la verdad. Y lo segundo, lo que acabas de comentar, el atropello que sucedió entre ayer y hoy, sobre todo al que se le hizo Movimiento Ciudadano, que se le quita un asiento en la comisión permanente, al cual tiene derecho por lo que dice la Constitución y dicen las leyes, y se le quita simplemente por una sanción política, ¿no? Es una sanción política, es también, yo creo que representa el contubernio que hay entre la Alianza Va por México y el gobierno, el régimen, porque todo el mundo lo aprobaron en la Junta de Coordinación Política, y es una sanción porque nosotros no quisimos convocar a sesión extraordinaria para precisamente aprobar esa ley de revocación de mandato, que en ese momento está formulada la pregunta, todavía más como de ratificación. Y por eso mismo sí. Nos están quitando ahorita a un miembro para que en la próxima, para que quede un presente, para que en el próximo receso no podamos votar, porque nosotros sí somos oposición. Entonces, el Congreso se ha reducido a una oficialidad de partes y Movimiento Ciudadano, en eso sí no nos vamos a dejar, porque sí somos oposición. A ver, Estefanía, ¿qué respondes a lo que dice Martín sobre el papel de la mayoría en el Senado y también en la Cámara de Diputados por parte de Morena? ¿Qué destacas también sobre este periodo ordinario de sesiones y como prioridades para el próximo? Sí, desde luego respeto la libre determinación de decirse oposición si es necesario, y creo que las votaciones a lo largo de la legislatura podrán dar cuenta de eso o no. Me parece que este tema de la discusión de la comisión permanente es lo que nos tiene aquí conversando, porque
probablemente lo más importante se vaya a votar en febrero después de la comisión permanente, donde efectivamente no está Movimiento Ciudadano y tampoco está parte de este grupo plural que es esta suerte de monstruo de Frankenstein unido con distintos senadores de otras bancadas y que han querido su representación, pero es que el reglamento del Senado es así y que creo que Movimiento Ciudadano tomó su decisión al nombrarse al respecto a la comisión permanente. Creo que falta todavía tiempo para votar esto, me parece desafortunado, porque además esto es algo que no solamente viene de las intenciones políticas o no de la mayoría del Congreso o de una fuerza política, sino de la Suprema Corte de Justicia, que tiene más o menos 2 años, si no es que 1 año y medio, 2 años, exigiendo que se pueda votar esto, que se regule, que se tome una decisión, y se ha aplazado mucho esta discusión, no solamente esa, sino la del matrimonio infantil, que tampoco alcanzó a pasarse. Cuando hablábamos de esto la semana pasada, sabíamos que no iban a dar los tiempos, quedaba solamente 1 semana y no iban a alcanzar a ponerse de acuerdo y la conversación no iba a ir en favor de estos temas. También creo que tiene que ver con tienen que empezar a agilizar las discusiones para que puedan pasarse de manera mucho más rápida este tipo de discusiones, porque está supongo que en el tema más importante, porque es lo que implica tomar decisiones que ya pasaron por el Congreso y que le importan a la gente. Sin embargo, creo que ya no hay más tiempo para esperar y que tendrán que ser mucho más ágiles estas discusiones, y refleja desde luego, como decía Alejandro, los intereses de querer aprobar estas cosas. Tampoco quisiera decir que hay mucha voluntad política por parte de otros grupos parlamentarios. Sabemos que el PAN se rehúsa y que tiene una visión muy punitivista respecto a esto, pero que ahí tendría que haber mayoría, y en ese caso Movimiento Ciudadano también se ha manifestado respecto a una iniciativa mucho más amable respecto al uso lúdico de la marihuana, y esperemos que eso salga pronto. Ya está discutido el tema del matrimonio igualitario y el matrimonio infantil, así que tampoco tendrá que haber mucha discusión respecto a eso. Pues vamos a ver qué pasa, porque ya son 3 años de omisión desde que la Suprema Corte ordenó al legislativo regular sobre el tema de la cannabis, así que vamos a ver qué pasa. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos ya con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.